Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alicia Mesa, aquí en La Primera Infancia Primero, el programa que conducimos en Salgalú Televisión y en Inversión por la Infancia, en el blog inversionenlainfancia.net. Hoy día reemplazo a Coti Carrasco porque ya está de viaje, en un viaje de trabajo en Brasil. Seguramente cuando regrese nos va a traer muchísimas novedades de lo que es la primera infancia ya, donde se ha desarrollado mucho el tema. Bueno, hoy estamos con la congresista de la República, Marisol Perestello. Es un honor, estamos muy contentos de tenerla aquí. Ella nos va a hablar de la Semana de los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano. Esto lo organiza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad San Martín. Justamente Marisol Perestello es presidenta de este Centro de Derechos Humanos, que es uno de los más reconocidos del país, ha ganado muchísimos premios. Y bueno, con ella vamos a conversar sobre los derechos del niño y básicamente sobre el tema de los castigos, del castigo físico, de las penurias a las que a veces son sometidos muchos de los niños en el Perú. Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por la oportunidad de conversar a través de ustedes con muchos hombres y mujeres preocupados por la niñez en nuestro país y en América Latina. No, muchas gracias a ti. Cuéntanos un poco de esta semana que se inicia justamente la próxima semana. Sí, ¿no? Yo te comento un poco. El Centro de Estudios de Derechos Humanos se crea en la Universidad San Martín hace 10 años. Inicia con el esfuerzo de los estudiantes participando en competencias a nivel de la Corte Interamericana, casos hipotéticos que podrían llegar a la Corte Interamericana. Esto es en la American University en Washington. Han pasado los años, después de 10 años que cumplimos este año, y la universidad ha estado entrando en este mundo de competencias de derechos humanos y especializándose en el sistema interamericano. Hemos tenido pasantes en la Corte, tenemos hoy 2, con esto serían 5, hemos tenido pasantes en la Comisión Interamericana, en la OEA, y lo interesante de esta competencia es que se toca temática que tiene que ver con la problemática más importante de la región. Por ejemplo, el caso del próximo año es pueblos indígenas. Han habido casos sobre niños, muchos casos sobre niños, sobre todo cuando salió el caso de Niños en la Calle, que puso en evidencia el tema de la calidad de vida, de la vida digna. Y esta semana, este año, decidimos celebrarlo. Empezamos el 8 con una reunión. Somos más o menos 200 jóvenes y 7 profesores que acompañamos este proceso hace muchos años ya. Y vamos a hacer una semana dedicada a la niñez. Vamos a contar también con Salvador Herencia, que nos va a apoyar con esta presentación general. Y la idea es motivar a los jóvenes de la universidad, que es el público hacia quien va dirigida esta semana, y por supuesto quienes nos quieren acompañar, a ingresar en la problemática de los niños como el camino para corregir las desigualdades en el Perú a partir de oportunidades de verdad para todos, ¿no? Porque si tú le das la oportunidad a un niño de entre 15, 18, 20 años de entrar a la universidad, pero no tiene una buena base o no tiene una buena nutrición, el rendimiento va a ser diferente y por eso su capacidad de competir en un mercado como el nuestro no es la misma. O sea, hay que preocuparnos por la primera infancia y ese es el acento que nosotros hemos pensado darle esta semana, porque creemos que los derechos humanos tienen que buscar no solamente ser un tema académico, sino impactar en la vida diaria de los peruanos y peruanas y del mundo. Así es, y sobre todo en el tema de derechos que muchas veces son, digamos, hechos a un lado. No se reconoce mucho al niño como sujeto de derecho, ¿no? Creo que recién hay un paso adelante para que el niño tenga derechos, pero deberes también. Sí, claro. ¿no? Justamente tenemos un BTR con algunas imágenes de UNICEF, de una campaña que ellos hicieron.
Bueno, hemos visto estos videos que gracias a UNICEF los tenemos aquí en Inversión por la Infancia y quería reiterar el tema que es yo también tengo derechos, ¿quién los va a defender? Alto el castigo. Y justamente regresamos aquí con Marisol Prestello, quien nos visita para comentarnos sobre, básicamente la legislación peruana contempla los derechos del niño. ¿Existe eso? Los reconoce, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de temas al medio que son los que quiero comentar y los que queremos poner en evidencia en esta Semana de Derechos Humanos, ¿no? Primero, que tiene que ver con que los derechos del niño no son círculos concéntricos, ¿no? O sea, tienes que ver un tema de salud, un tema de educación, que si está mal a nivel de los adultos, a nivel de los niños no te comento nada, un nivel de vida digna, de calidad de vida que permita más adelante garantizar otros derechos, el derecho al trabajo, en fin, el derecho a la cultura. Existen derechos reconocidos, los derechos del niño son los mismos que tenemos tú y yo, lo que pasa es que los niños no están en capacidad de reclamarlos y quienes hacemos que esos derechos sean exigibles finalmente somos los adultos y a veces perdemos de vista que sus necesidades, sobre todo en la primera infancia de 0 a 5 años, son determinantes para el resto de su vida, no solo porque se forma su carácter, porque se forma sus neuronas tienen la etapa de mayor desarrollo, porque su percepción de la vida se forma en esa primera infancia y lo que no hayas hecho en esos primeros 5 años va a costar 3 veces más superarlo en la segunda etapa. Entonces, el niño depende de sus padres para acceder a salud, para que busquen una atención médica. El niño depende de sus padres para ver si es que el nivel de educación es el que debe o no debe tener. Es muy fácil para una madre averiguar cuántas palabras por minuto debe leer un niño en segundo grado y evaluar si la educación que está recibiendo es o no es de calidad. Entonces, los niños y niñas en realidad no gozan de los derechos que un ciudadano adquiere a los 18 años, por ejemplo, elegir y ser elegido, pero eso no significa que no tengan derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. Y entonces lo que hay que entender es que los adultos somos el instrumento por el cual esos derechos se pueden viabilizar y que los padres y madres somos los primeros en respetar esos derechos y en hacer que estos sean exigibles frente al Estado, ¿no? Y para eso a veces hay que hacer incluso los procesos legales que no queremos hacer por un juicio de alimentos, que no es tú te peleaste con tu marido y entonces para fastidiarlo porque me dejó por otra, le voy a hacer un juicio de alimentos. Es el derecho que tiene tu hijo de poder acceder a una mejor educación, a educación de calidad. Entonces hay que entender que el fracaso de un matrimonio como pareja no tiene por qué ser el fracaso como padres. Y todo eso pasa por incorporar en nuestro ADN nacional que los niños requieren la atención no solo de sus padres, sino de toda la colectividad, ¿no? Eso es el objetivo de esta semana. Vamos a presentar un libro de una de las alumnas que ya hoy es profesional y trabaja en temas indígenas, con especial atención en niños y niñas, y que trabajó, por supuesto, en toda la época de la Comisión de la Verdad, tiene una experiencia muy cercana con el dolor de nuestros niños en todo el país y el impacto que el conflicto ha significado en sus vidas. Y vamos a tener también la charla, como te comentaba, cineforums y presentaciones generales de las actividades que hay por los niños en el país. Vamos a cerrarla con una actividad social en un albergue de menores, donde podamos compartir con ellos un tiempo, cariño y explicarles cuáles son sus derechos, ¿no? O sea, en realidad es un tema que pasa por la previsión. O sea, pasa por que los padres sean conscientes de los derechos de estos niños, pero que a la vez son ellos los que van a hacer posible estos derechos. Claro, porque tú no te puedes desligar tu responsabilidad dejando al niño en el colegio si no haces un seguimiento basta comparar un niño de segundo grado de un colegio X con un niño de segundo grado de un colegio Y para darte cuenta que, aun cuando la currícula pueda ser la misma, el nivel de rendimiento no es el mismo. Y eso pasa por otros factores, por ejemplo el de salud, por ejemplo el de nutrición. Entonces, el padre o la madre deben hacer el seguimiento para determinar si es que efectivamente se están cumpliendo todos los procesos y todas las etapas. En algunos casos es el Estado el que no las cumple y entonces hay mecanismos de sanción. El Ministerio de Educación tiene que recibir la información para saber que la currícula en el colegio número tal no se cumple, que el profesor no llega a clases, que los materiales no se dan. Y entonces eso hay que hacer, la ciudadanía tiene que participar, esto no se va a hacer solo. Las APAFAS tenían esa lógica. Y hoy tú recibes muchas denuncias de que las APAFAS lo que se han convertido es en unas... Son unas recaudadoras de dinero, muchísimas. Exactamente. Entonces, por supuesto, vamos a rescatar las que hacen un buen trabajo, las felicito, y sin ustedes no podríamos continuar, pero hay que fiscalizar que las APAFAS hagan el trabajo que tienen que hacer, porque es lo que nos toca. O sea, los niños van a ejercer sus derechos en función de
de los adultos y necesitamos asumir esa responsabilidad respecto de nuestros derechos, pero sobre todo respecto de los derechos de los niños. Y en el tema del castigo corporal tenemos corresponsabilidad, porque muchas veces los niños que reciben castigo físico los reciben de sus padres. Claro, a eso era la otra parte del programa, ¿no? En realidad el castigo es algo cultural, o sea, digamos, está en el ADN de los padres, es algo que es un hábito que no está concebido como un delito. ¿Tú crees que es la manera general está de ver? concebido como un delito, o sea, se puede llegar a cometer lesiones, y claro, incluso lesiones seguidas de exacto. muerte, pero para los padres es una forma de corrección, digamos, el adulto que fue criado a latigazos y que le funcionó, entonces dirá, bueno, a mí no me mataron 20 latigazos, pero no solo es el latigazo, o sea, no solamente es el castigo físico, es lo que viene detrás a nivel de autoestima y a nivel de reconocimiento del uso de la fuerza y de la violencia como mecanismo para establecer la paz. Y se está demostrado que la violencia solo genera más violencia y que la impunidad frente a esa violencia genera venganza privada. Entonces eso es una cosa que ha pasado y que se ha demostrado por años. O sea, tenemos que ir superando estos mecanismos que no solucionan el problema de fondo. Un niño requiere o busca llamar la atención y lo hace de mil formas. La represión física no es el camino para solucionar ese problema. ¿Hay estudios, sabes si hay estudios, digamos, por regiones en el país? ¿Hay algún estudio de dónde se da más este tipo de No sé cómo abuso? está. Hay un observatorio de la criminalidad, un observatorio del delito a nivel de fiscalía, que es muy interesante. Yo lo uso mucho para feminicidio. La verdad es que no he accedido a ver cómo están las denuncias en el caso de niños, pero es el mismo drama, ¿no? Es el drama de la falta de denuncia. O sea, los padres no van a denunciar la violencia contra los hijos, porque además ni siquiera son conscientes de que esa violencia tiene un impacto mucho más allá del golpe o del moretón, que tiene una secuela psicológica en el niño. La Corte Interamericana ha hecho muchos esfuerzos a partir de niños en la calle, en explicar que los niños requieren un conjunto de acciones de parte del Estado, por supuesto de parte de sus padres mucho más, que garanticen una vida digna, que el derecho a la vida no pasa solo porque no te maten, que pasa porque te aseguren que puedas tener un desarrollo cultural, un desarrollo personal. Esas cicatrices que deja la niñez hay que evitarlas y tenemos ahí una responsabilidad conjunta. Porque además después repercuten, siempre repercuten. Sí, y el delito penal está ahí, la sanción penal está ahí, pero si no hay denuncia, es lo mismo que no estuviera, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Sí, claro y que sí. regresamos aquí a seguir conversando con Marisol Perestello en La Primera Infancia Primero por Salgalú Televisión y por inversioneninfancia.net. Bueno, regresamos aquí y con Marisol Perestello conversando sobre los derechos de los niños y estamos entrando al tema del castigo. Y justamente hablábamos con ella fuera de cámaras y nos conversábamos de que los niños pues no van a llamar por teléfono, los niños no están en condiciones de tomar un teléfono y llamar, pero en el tema de primera infancia, pero los niños más grandecitos sí hay un teléfono que tiene ANAR, por ejemplo, que es una institución que ve derechos del niño, donde los niños hacen denuncias. ¿Cuál es el seguimiento en esos casos? Digamos, ¿qué pasa con esos niños? Yo creo que es muy difícil, Alicia. Creo que es muy difícil que un niño, aunque sea un niño grande, llame a denunciar un maltrato, a lo que sea un niño que tenga un soporte emocional muy fuerte, y es difícil que un niño maltratado a los 10 años haya tenido un soporte emocional de más chico, porque no te olvides que sí, mujeres adultas como nosotras, temen a la denuncia porque eso va a significar que no van a tener cómo alimentar a sus hijos, ni van a tener cómo protegerse ellas, y entonces el feminicidio llega a niveles impresionantes, el asesinato de mujeres en manos de sus parejas, pasamos las 100. Y va en aumento además. Y va en aumento de lo denunciado. Entonces, tú imagínate un niño
que además ama a su padre y a su madre. Si los niños violados, finalmente ultrajados por sus padres, los perdonan porque hay esta sensación de extraña, patológica. Por eso es que te digo que acá se necesita no solamente la actuación de las normas, sino que aquí tenemos todos un rol. Si tú eres vecino de una familia que maltrata constantemente al niño, tienes que denunciarlo. Y si tú eres un profesor o una profesora de un colegio y ves un niño que tiene signos evidentes, no solamente a través de sus dibujos, sino a través de su conducta, de ser maltratado, hay que denunciarlo, porque estos niños que sufren maltrato físico y que normalmente se callan, terminan conteniendo un nivel de violencia que se encadena, ¿no? Es una violencia que se genera en el hogar y que luego se traslada, que regresa al hogar, que se repite en la generación siguiente. Es muy difícil romper ese círculo y tenemos ahí todos que jugar un rol, tenemos que comprometernos un poco más. O sea, la indiferencia de nuestro país ha llegado a tal nivel que yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo todos los días escucho que alguien le roba a alguien y la gente lo que dice es, y nadie hizo nada. Porque el ladrón finalmente está haciendo lo que sabe hacer, robar, pues, ¿no? Pero uno es atacado en la calle, en una combi, en la puerta del mercado, y toda la gente que está alrededor se voltea y se va. Entonces tú lo que a ti te duele no es que te hayan robado la billetera, es que toda esa gente, que es gente como tú, que son madres, que son padres, que son mujeres, niños, se van porque no se compran el pleito. Entonces tú llegas a tu casa y dices, mira, me robaron, me empujaron y nadie hizo nada. Y es como normal, ¿no? Como en la época del terrorismo, que era un poco normal. Hemos aprendido a vivir así, sin Exacto, ser capaces de nos comprometernos con el adaptamos otro, ¿no? a ese tipo de cosas. Y bueno, ya si no lo hacemos con adultos, hagámoslo con los niños, ¿no? Que finalmente sí son el verdadero futuro del país. Entonces, si queremos que el país tenga futuro, necesitamos preocuparnos por nuestros niños, ¿no? Para que tengan una vida distinta, ¿no? Así es. Y yo vuelvo al tema de la prevención, ¿no? O sea, digamos que los padres... ¿Ustedes han previsto de repente en la comisión o en el Centro de Derechos Humanos de la universidad hacer campañas de previsión, digamos, tener...? Sí, nosotros tenemos... Bueno, yo tengo, digamos, dos espacios. Tengo el espacio legislativo, que bueno, es un espacio de trabajo a nivel de fiscalización y de por supuesto, acción de normas y de representación, pero tengo el trabajo del centro, que es un trabajo en el cual tengo 10 años y que tendré el resto de mi vida, que es un trabajo que además me apasiona, porque estoy en contacto permanente con jóvenes, y los jóvenes son un cable a tierra, que no te permite perder de vista lo que en realidad está pasando, y especialmente este centro de derechos humanos, que vive, por supuesto, sin mí, y sobrevive por el éxito de estos jóvenes maravillosos que han entendido que su vida es servicio. Y ese es por donde hacemos trabajo de prevención, o sea, de difusión. Esta primera semana de derecho es la primera vez que abrimos puertas hacia afuera. Normalmente hemos trabajado mucho en la formación de los chicos. Tenemos jóvenes trabajando en la Procuraduría, hoy abogados, jóvenes trabajando en OIT, jóvenes trabajando en IDL. O sea, los jóvenes han decidido que su vida esté al servicio de los derechos humanos. Y yo creo que todos debiéramos hacer un poco eso, ¿no? Todos tenemos la posibilidad en nuestra vida diaria, sin importar lo que hagamos, de contribuir con la primera infancia, desde el niño que está pidiéndote la plata en la esquina, hasta el colegio que queda cerca de tu casa que necesita libros y tú los tienes y no los usas, hasta el niño maltratado que tú sabes que es tu vecino por el cual no haces nada. Entonces hay que darnos el tiempo, hasta tu propio hijo, que necesita tu tiempo, tu atención y que bueno, la violencia que tú traigas de la calle y todos tus problemas los arregles afuera y llegues pues, con los ánimos de ver el dibujo que veíamos ahora y comentábamos, ¿no? Sí, que lo triste era que este niño tenía a los padres dibujados, porque eso demuestra una ausencia importante. Claro, y él se incluyó, ¿no? O sea, es un tema bien durísimo, triste, ¿no? En realidad, muy triste, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo veamos. Y yo los invito a reflexionar y acompañarnos en esta semana de derechos humanos que lo que busca es poner el acento en un tema en el cual ustedes trabajan hace mucho tiempo. Que así es, y justamente infancia, ¿no? Otro de los derechos de los niños es el derecho a la identidad. Sí. Entonces nosotros tenemos una herramienta que se llama el Infobarómetro de la primera infancia, que es una herramienta virtual que trabajamos con la Universidad Ruiz de Montoya, y donde tú puedes ver cuántos niños hay exactamente sin DNI en las diferentes provincias y distritos de todo el Perú. Tú simplemente entras a cualquier provincia, cualquier distrito, en Cusco, en Puno, qué sé yo, y te sale el porcentaje, pero ese porcentaje es traducido a un número específico de niños. Por ejemplo, 50%, por decirte, ¿no? Pero eso significa que hay 30 niños en el distrito de que no tienen, qué sé yo, San José, que no tienen DNI. Entonces, no tienen DNI porque no hay nadie que vaya al pueblito lejano donde vive y que haga un módulo y que
lleve a los chicos a tener este empadronamiento, sino que los padres tienen que llevarlos caminando muchísimo a la ciudad donde está la oficina de la OMPI o RENIEC, ¿no? Lo que pasa es que ese es un problema, Alicia. Vamos a hablar solo de DNI, pero eso es un problema, eso es inclusión social. O sea, es esa brecha que se genera entre la política pública y Juan, María, Pedro, Alicia, Marisol. O sea, es el ideal de la política pública, es todos los niños tienen DNI y la forma como finalmente se adquiere el DNI. Entonces, claro, eso es porque las políticas públicas las diseñamos en Lima. Entonces, claro, aquí tú chapas tu metro y entonces vas y sacas tu DNI. Pero si piensas, por ejemplo, yo voy a pensar en Supayán, que es un pueblito que además son indígenas, son Aguajún, que queda a 16 horas de Lima, llegas a Jaén, cruzas en una balsa cautiva si tienes carro, y si no, la cruzas igual, cruzas a un sitio que se llama Puerto Chinchipe, y de ahí, si consigues quien te lleve, llegas a Naranjo, que está a 4 horas y media, una carretera, además te puedes barrancar en cualquier momento. Y a partir de ahí cruzas en Guaro, para cruzar el río, tienes que tener la fuerza para hacerlo, yo me quedé a la mitad y he decidido comenzar a ejercitarme, y caminas durante 4 horas para llegar a Supayacu, donde hay miles de niñitos, bueno, no miles, hay 50 niños. Claro, ¿tú crees que esos niños van a hacer ese recorrido para sacar su DNI? Claro, no lo hacen. O sea, además ¿cómo comen? ¿Cómo se alimentan en el traslado si ellos viven en base a arroz, a yuca y a pescado? Su madre, la madre de cualquiera de esos niños, para ir a cobrar el programa juntos, siendo además una mujer con contacto inicial, tiene que caminar sin zapatos, porque es como caminan, y caminan mucho mejor que nosotros en la mitad de la selva, llegar a Naranjos, encontrar un carro que los lleve al distrito donde hacen efectivo el cobro, gastándose 60 o 70 soles, durmiendo en la calle, porque evidentemente no les da tiempo de regresar, para cobrar 100 soles, de los cuales ya gastó 70. Entonces, ¿tú te imaginas, en esa mentalidad, crees que queda la posibilidad de sacar a tu hijo para que tenga un DNI que además no le va a servir para nada? Entonces, esa política pública diseñada desde Lima, sin tomar en cuenta la geografía de nuestro país, las dificultades económicas por las que pasan, el diseño de la currícula. Otro ejemplo, la agricultura es un tema familiar en la sierra de nuestro país. Si tú no haces que la época de cosecha coincida con las vacaciones de los niños en esa época no van a ir al colegio, porque es de donde se come, de donde come el niño y donde come la familia. Entonces, tú tienes que diseñar políticas en función de las distintas realidades de nuestro país. Esa es la razón de nuestra riqueza, Alicia. Y para eso necesitamos conocernos y conocer esos accidentes geográficos, esas diferencias culturales que van a hacer que el DNI, por ejemplo, tenga algún sentido. Así es. Y aprovecho para hablarte de las personas que me están escuchando fuera de Perú, que también había ese problema. Tampoco hay DNI, ya no estamos hablando solo de niños, Alicia, estamos hablando del derecho a la identidad de peruanos y peruanas que no sacan su DNI porque son migrantes en condición irregular, ilegales, pero eso ya no se usa, hay que llamarlos como se debe llamar en el derecho internacional, que es migrantes en condición de irregular. Y claro, no van a sacar el DNI primero porque piensan que el oficial de migraciones los va a esperar en la puerta del consulado, cosa que no es real. Segundo, porque no les hemos explicado, y hay que explicárselos, que el consulado es territorio peruano y que nadie va a preguntarle si son o no son irregulares o irregulares. Claro, no hay peligro que te detenga, ningún peligro. ¿no? Es verdad, sí es importante decirlo. Es verdad que si tú estás en el consulado de Miami y vives en Sarasota, en el traslado te puede parar la policía de migraciones. Sí, claro, pero lo otro es que tú renuncies a tus derechos como peruano o peruana. Entonces están haciéndose campañas muy intensas a nivel de los consulados para hacer consulados itinerantes y que tú puedas tener tu DNI. Entonces hay que preocuparnos por intentar tener eso, que es el derecho a la identidad. Finalmente es lo que te permite, primero, que el país sepa que existes, luego que se piense una política pública concreta para ti. Por eso es que la cultura de la denuncia hay que fomentarla, ¿no? Ahora, el Código de Niños y Adolescentes está en reforma. Sí, eso se va a trabajar. Eso ya se puso en agenda. Yo estoy también en la Comisión de Justicia, además en la Comisión de Mujer, y la agenda para este primer año que presentó el presidente, que es Alberto Bengolea, también de mi partido, es sacar el Código de Niños y Adolescentes, que además quedó en la legislatura pasada listo para ser aprobado. Entonces se va a retomar el tema, se va a ver si hay algún tema que haya que actualizar o que pulir, y se va a aprobar el código, que me parece que es importante que se conozca y que se sepa, ¿no? Cuál es el nivel de protección que existe a nivel nacional, pero más que la norma, que es importante, hay que hacer un trabajo de difusión muy intenso, ¿no? Muy, muy intenso, para que entre todos nos podamos ayudar a proteger a nuestra infancia. Los niños son responsabilidad de todos y todas, no solamente de sus padres, ¿no? Y en el caso, así es, y en el caso de la violencia es terrible, porque vemos casos, yo recuerdo hace poco de una mamá que le pegó un martillazo al niño porque no había hecho la tarea.
y luego le dijo que le iba a llevar a un canal y lo amenazó con ahogarlo. Ahora, en esos casos, ¿la mamá pierde la custodia del niño? Sí, ¿Qué pasa? Sí, bueno, hay un tema interesante, ¿no? Algunos colegios, algunos serios, hacen la denuncia. Cuando vengan los niños hacen la denuncia por maltrato, por tocamientos o por violación. Y trabaja muy bien en realidad la policía, porque ahí ahora se hacen incluso unas cámaras especiales a donde el niño con psicóloga, psicoterapia puede de alguna manera manifestar cuál es el daño que le ha pasado, o sea, qué nivel de daño hay. Y entonces la madre sí recibe una denuncia que a veces le intimida y un poco corrige esas tendencias al golpe que están muy asentadas en nuestro país, ¿no? O sea, nosotros somos muy del jalón de orejas. Somos una cultura que tiende a eso, ¿no? La sandalia, ¡guau!, viene volando de algún lado. Pero bueno, esos niveles que están mal, se van complicando, ¿no? Porque después viene pues el ladrillo, viene el cuchillo, viene lo que tengas. Y eso hay que corregirlo, o sea, en realidad hay con mucho cariño. El que necesita ayuda es el padre, ¿no? Ahora, también hay el otro extremo, ¿no? El extremo de los padres permisivos. Pero es que no necesitas usar violencia para tener autoridad. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y también, por supuesto, se entiende que algún día se te fue la mano y jalaste la oreja, pero tú no puedes convertir en una regla el golpe, ¿no? Porque no es la solución. Pero además hay otro... Hoy revisaba ahora las noticias en la mañana, a los niños que han encontrado de mozos en nuestro país, niños de 12 o de 11 años, que ya han sido declarados en abandono y tomados por el Estado para su protección, para ser colocados en albergue. También hay que fomentar la cultura de la adopción, ¿no? Hay muchas familias que quieren tener niños y debiéramos saber que en nuestro país hay muchos niños y niñas que necesitan un hogar. Hay muchísimos niños y creo que el trámite de adopción es un poco más... El trámite es complicado, es engorroso, pero bueno, vienen 9 meses como todo niño bien querido y bien recibido. Así es. Y hay niños que se hacen en la barriga y hay niños que se hacen en el corazón. Entonces, si podemos contribuir a que nuestros niños puedan tener un hogar, a que nuestros niños no reciban maltrato físico sin ser denunciados, hablarle a la mujer que usa el golpe como mecanismo, creo que vamos a ir mejorando un poco como sociedad, ¿no? Sí. Y a eso apuntamos en esta Semana de Derecho, a crear conciencia de que los niños y niñas tienen derechos y por ello nosotros tenemos obligaciones. Creo que es una tarea ardua, que de repente toma un tiempo, pero que en algún momento tenía que emprenderse, ¿no? Sí, y claro. creo que si es ahora, me parece magnífico. Queríamos que invitaras al evento, Sí, bueno, nos dijeras dónde es, cuándo, cómo y dónde. Invito a todas las personas que me están escuchando y a todos los interesados en el tema de niñez y en el tema de derechos humanos a la Semana de Derecho que se va a celebrar en la Universidad San Martín, en la Facultad de Derecho. Esto queda en la Avenida del Corregidor Sin Número, al fondo, antes de la urbanización La Capilla, a 7 cuadras de Raúl Ferrero, en La Molina. Las actividades van a comenzar el día lunes. El día sábado es una fiesta de reencuentro nuestro. El día lunes vamos a tener la presentación del libro de la doctora Marlene Román, que se trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es un trabajo muy importante, muy interesante. Esto es el día lunes a las 6 de la tarde, 6:30, en el Auditorio Focom Cultural. El día martes vamos a tener al expositor Salvador Herencia, de esta institución, hablando sobre los derechos del niño en el sistema interamericano. Y vamos a hacer una premiación a nuestro decano, el doctor Rubén Sanabria, que ha permitido que después de 10 años la universidad o la facultad de Derecho tenga el prestigio que tiene en materia de derechos humanos y tenga además los operadores jurídicos, que es lo importante, que van a contribuir a que aquí en nuestro país se haga justicia. El miércoles y el jueves hay también un cineforum y actividades académicas en la noche, a partir de las 6:30, donde se va a tocar democracia, vinculado siempre a niños, y un video donde se va a tratar específicamente castigos corporales. El día sábado es la visita al hogar de niñas de San Camilo, y si ustedes quieren ir el día lunes o el día martes llevando un regalo para los niños o llevando ropa, entonces nosotros canalizaremos toda su ayuda el día sábado. Se necesita que nuestros niños y niñas sientan que nos importa. Bueno, realmente es un evento magnífico, yo creo que va a ir mucha gente. Nosotros vamos a estar ahí como Inversión en la Infancia porque además somos colaboradores del evento, estamos muy contentos. Con ustedes, de Amnistía Internacional, del Instituto Democrático, del MDI y entre otras instituciones, el IDL, que están apoyando el trabajo de los jóvenes comprometidos, jóvenes trabajando por niños. Yo creo que eso es muy lindo. Sí, de hecho, y creo que ahora hay como un despertar de toda la sociedad, de todas las instituciones para trabajar por la primera infancia y por la infancia en general, que creo que va a traer muchos beneficios. Así es. Y bueno, nosotros nos despedimos. Yo te agradezco, Alice, y les agradezco la invitación y el haberme permitido conversar a través de sus cámaras con peruanos y peruanas preocupadas por el Perú.
Muchísimas gracias, Marisol. Ahora vamos a venir con Jessica Estrada, que es especialista en el área de derechos humanos de la Comisión Andina de Juristas. Ella va a estar con nosotros después del corte. Y a nuestros amigos que no se olviden de participar en el chat de Inversión en la Infancia, inversioneninfancia.net, o entrando a salgalú.tv. Pueden participar con sus preguntas, esas serán respondidas a lo largo del programa. Regresamos. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en el programa La Primera Infancia Primero. Hoy día el tema es yo también tengo derechos, ¿quién los va a defender? Alto al castigo. Y justamente estamos con Jessica Estrada, que es abogada, consultora del área de derechos humanos de la Comisión Andina de Juristas, quien nos va a comentar un poco el trabajo que tiene esa institución en el tema del maltrato infantil, del castigo y en general de la protección a la infancia. Muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre este tema que es tan importante, que son los derechos de los niños y de las niñas. Nosotros hacemos investigaciones en relación a estos temas sobre cómo se ha ido avanzando a nivel internacional, cómo los órganos del Sistema Interamericano, el Sistema Universal de Derechos Humanos, ha trabajado y dado contenido a los derechos de los niños y de las niñas, en especial el derecho a la integridad. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el castigo corporal, que es una forma cruel de tratar a los niños y a las niñas, y no es una problemática que solamente amenace al Perú, sino en realidad es una problemática a nivel mundial. Ahora, es una problemática a nivel mundial, supongo que a nivel regional, básicamente son los estudios que ustedes han hecho. ¿Cuánto hay de cultural, cuánto hay de hábito en este tipo de actitud? ¿Cuánto es que los padres creemos que tenemos derecho de alguna manera a sancionar, a castigar a nuestros hijos? Sí, hay mucho de cultural porque hasta hoy en día todavía muchos estados, la familia, la sociedad considera que los niños y las niñas no son personas. No son personas sujetos de derechos, no se les considera que tienen derechos, que también poco a poco van adquiriendo determinados deberes y obligaciones, y es en ese sentido que se ve más bien que son sujetos a los que hay que proteger y de alguna manera no permitir su libre desarrollo. Y es en ese sentido que muchas personas, en especial los profesores, en las mismas familias, se incurren en este tipo de actos, ¿no?, de castigo corporal o también psicológico, con esta idea de corregir, ¿no?, a las personas, en este caso a los niños y a las niñas. Yo creo que es importante hacer una distinción entre lo que son
malos tratos y lo que es castigo corporal o también castigo psicológico, ¿no? Aquí la distinción está en que los malos tratos, de manera general, hay un uso de la fuerza, pero en el caso del castigo corporal y del castigo psicológico, además del uso de la fuerza, lo que se configura también es la intención, ¿no? Se dice que hay una intención de corregir a esta persona, el comportamiento del niño y de la niña. Y ese es el problema, ¿no?, que tiene el Estado todavía para poder y adoptar medidas en relación a ese tema, porque todavía es algo como que cultural. Hay que corregirlo, hay que hacerlo persona, y no nos damos cuenta que por el contrario, no permitimos su desarrollo y hasta muchas veces hacemos niños y niñas que próximamente van a ser personas violentas y que no van a contribuir en la sociedad, sino por el contrario dificultar nuestra convivencia. Así es. Ahora, yo no sé si ustedes han hecho estudios en el tema de las escuelas, de los colegios, porque es donde muchas veces hay un exceso de castigo. Yo he visto en el interior del país, en algunos sitios donde a los chicos todavía se les corrige dándoles un golpe, dándoles una palmada, y eso, digamos, por los padres no es que esté mal visto, sino al contrario, lo consideran parte de la formación de los hijos. Sí. Es importante, y creo que eso ya debe de quedar claro, es que todos y todas tenemos obligaciones con relación a los niños y las niñas, ¿no? No solamente es el Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias, a través de los colegios y obviamente de los profesores, sino también la familia, las personas que rodean a la familia tienen obligaciones de respetar y hacer respetar los derechos de los niños y de las niñas, en este caso el derecho a la integridad del niño y de la niña. Es importante que todos y todas concibamos esto y seamos también protectores de esto, porque muchas veces pensamos, yo no cometo esa acción, un profesor de repente no, ve a otro profesor y dice, mira, este profesor está haciendo esto, está golpeando a este niño, no hago nada, pero yo nunca golpeé a mis alumnos, pero la omisión ya es una forma de responsabilidad, y eso creo que es algo que debemos de entender, que yo sea un vecino, una vecina, y escucho que están castigando a un niño o una niña con esta idea de corregir, también tengo la obligación de denunciar, ¿no? Y además, no solamente denunciar, conversar, dialogar con este padre, con esta madre que quizás no tiene la información o quizás también ha sido en algún momento víctima también de violencia por parte de sus padres, porque de alguna manera uno transmite, es un círculo la violencia. Claro, en realidad son patrones que se van intercambiando, ¿no? Generalmente es un ciclo del abusador, abusado y así. Sí, y hay muchas, yo creo que es importante también ver las razones por las cuales se configura este tipo de correcciones, ¿no? Algunas pueden ser correcciones porque los niños o las niñas dicen no cumplen con sus tareas, o porque de repente no comen, o porque se portan mal, pero también dentro de esa idea de comportarse mal, a veces también hay formas de corrección por otras razones que justo comentábamos. Sociales, ¿no? Las razones sociales, porque de repente, y veíamos también hace poco noticias sobre niños y niñas que, por ejemplo, pueden tener orientaciones sexuales diferentes y ya por ese motivo, ¿no?, con la idea de corregirlos, los golpean, los aíslan, ¿no?, evitan su propio desarrollo, que debería ser un desarrollo libre. Y en ese sentido es que el Estado es primordial, ¿no? Tiene que tener canales, vías, conversar en las APAFAS de repente, generar espacios de diálogo donde podamos entender y comprender que hay otras formas de corregir a los niños y a las niñas que no sean a través del castigo corporal o el castigo psicológico, porque no olvidemos también que existen formas como insultos, gritos, formas de repente hasta de menosprecio hacia los niños que también configuran una forma de castigo. Así es, no solamente es el golpe, el castigo el que prima, ¿no?, sino también la palabra hiere mucho, la palabra hace muchísimo daño, además, ¿no? Quería leerte el chat, hemos recibido diversos mensajes de nuestros televidentes. Maricielo dice, yo soy profesora y sé cuando un niño está siendo maltratado en su casa, pero creo que deberían de comentar sobre cómo un adulto que no trabaja con niños directamente puede identificar a un niño maltratado. Quique nos dice, el castigo a los niños debe ser un castigo educativo, no un castigo físico. Además creo que el castigo le debería de costar al niño un esfuerzo, no dejarlo sin televisor o dejarlo sin Nintendo. Bueno, Gisela nos dice, la violencia infantil o maltrato a los niños es un grave problema social. El Estado debe de implementar acciones y penas más drásticas. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo el Estado actualmente? Bueno, el Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través de la Defensoría del Pueblo y a través de otros ministerios también, el Ministerio de Educación, yo creo que ha avanzado bastante, pero todavía tiene un gran trecho, ¿no? O sea, hay la necesidad, pienso, de articular a nivel ministerial también, a nivel de
entre varios ministerios compartir estas obligaciones y hacer una estrategia pública, una política pública integral, donde no solamente el rector o de repente quien lleve la directiva sea el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de la Mujer, también, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Yo sé que tiene una labor muy fuerte en relación a la educación, entonces creo que si estos actores se configuran y se articulan como hasta el momento lo han estado haciendo, pero creo que todavía pues, se podría hacer mucho más, y no solamente ellos, sino de la mano con la sociedad civil y particularmente escuchando también a los niños y a las niñas, porque creo que si hay algo de lo que hemos carecido un poco es escucharlos a ellos y a ellas y saber también cómo ellos y ellas tienen de repente alternativas de solución frente a este problema. La participación de los niños y de las niñas es sumamente importante para también buscar las soluciones efectivas a esta problemática. Sí, justamente quería comentarte que nosotros hemos hecho una encuesta que se llama La Voz de los Niños, junto con Ipsos Apoyo, la presentamos hace poquito, y ahí, bueno, veíamos los resultados que los niños, por ejemplo, decían de que querían comunicarse con el profesor, ¿no? Que para ellos lo más importante era tener una buena comunicación con el profesor. En otros casos era que el profesor no iba, lamentablemente, al colegio, pero sí, pues en realidad es un trabajo, digamos, interdisciplinario, ¿no? No solamente es de los padres, sino también de la escuela, del entorno. Es que no, todos y todas estamos en la obligación, o tenemos una obligación específica para con los niños y con las niñas. No son solamente una obligación por parte del Estado o por parte de la familia, sino en general por la sociedad. Y tenemos por eso que buscar campañas de repente a nivel de televisión, radio, spots, algo que sensibilice también a todos y a todas y podamos estar muy atentos de cuando estamos realmente frente a formas de maltrato o formas de castigo para con los niños y las niñas. Así es, bueno, el tema, por ejemplo, del bullying se nos queda un poco en el tintero porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero queríamos comprometerte para que vinieras otro día al programa de aquí que conduce Coti Carrasco o a otro programa para comentarnos sobre todo lo que está pasando ahora con esto del abuso contra determinados chicos en los colegios. Efectivamente, con muchísimo gusto. Yo creo que el tema del bullying es un fenómeno que desde hace mucho en realidad está en nuestra sociedad y es producto, como muy bien señaló una de las televidentes, es un problema social que tenemos en el tema de la violencia, ¿no? Y la violencia se ve reflejada a nivel de la familia, de los niños, y esto también, el bullying, es un problema muy fuerte que creo que el Estado felizmente ya está tomando algunas medidas a través de iniciativas legales que esperemos salgan y sean implementadas sobre todo, ¿no? Que no queden solamente en iniciativas legales. Así es, Jessica. Bueno, todavía regresamos, vamos a un corte y regresamos en un ratito.
Bueno, estamos aquí de regreso en nuestro programa La Primera Infancia Primero con nuestra invitada, la abogada Jessica Estrada de la Comisión Andina de Juristas, y justamente queríamos comentarle las intervenciones de nuestros amigos del chat. Tengo dos, una es de Lorena García, que nos dice: creo que el Estado debería de impulsar más la participación de psicólogos en los colegios estatales. Es una de las soluciones que podría tomar el Estado. Y Sara Manrique tiene una pregunta. Dice: yo creo que el maltrato infantil solo ocurre en las familias de escasos recursos y sin educación, pero quería preguntarle si también se da en las familias de dinero y con más capacidad educativa. Creo que, bueno, comprendo y entiendo la pregunta que nos está diciendo Lorena, ¿verdad? No, es Sara Manrique. Sara, a veces pensamos y creemos que la violencia y cualquier forma terrible o cualquier forma denigrante, de trato cruel, es solamente particular de las personas pobres, ¿no? Y creo que eso ha quedado ya demostrado de que la violencia, lamentablemente, es un problema transversal que no tiene fronteras, puede pasarle a personas que tienen dinero, no tienen dinero. Es más, justo me parecía importante y creo que en ese sentido no se ha trabajado mucho. Se debería de hacer algún tipo de investigación en relación a castigo corporal por razones de género. Lo que te comentaba un poco, ¿no? A muchos niños, a muchas niñas, con la intención de corregirlos para que sean como las mujeres que deben de serlo, los hombres que deben de ser, también los golpean porque lloran, ¿no? Si eres hombre, porque lloras, también te golpean. Si eres niña y de repente tienes determinadas actitudes que son más masculinas, también las corrigen, las golpean, o les ponen determinadas cosas sin considerar su opinión. Entonces eso realmente trasciende al tema económico, si tienes o no tienes plata. La violencia, lamentablemente, está en todos lados, y creo que es más, hemos podido ver ahora último lo que ha pasado lamentablemente en el estadio, lo que lanzaron a este joven de un palco, ¿no? Que supuestamente es un palco que es para personas que tienen dinero, que tienen determinado nivel económico, e igual, ¿no? La violencia no es particular de los pobres, y creo que más bien, muchas veces más bien los pobres tienen mecanismos de solución mucho más interesantes que las personas con mayor nivel económico. Además creo que es una paradoja, ¿no? Porque tú supuestamente golpeas a un niño, lo castigas físicamente creyendo que, digamos, lo vas a formar para una persona de bien, etcétera, pero lo estás violentando y ese niño es un sujeto social. O sea, digamos, ese niño va a salir a la sociedad y no lo has corregido de repente en tu casa por 5 minutos, pero lo que viene después es un problema, digamos, del comportamiento de esa persona en la sociedad. Entonces no tiene razón de ser el castigo en general. No tiene razón de ser, pero yo creo que es algo a lo que ya de alguna manera pareciera que hemos superado, pero no hay otras, como te decía, otras formas sutiles de castigo que también, aunque no son corporales, son psicológicas, que son peores, ¿no? Que de alguna manera el problema de lo físico es que queda, y tú puedes de alguna manera saber, conocer de que ahí ha existido algún tipo de violencia, pero cuando es una violencia psicológica no lo sabes, entonces queda impune, porque también el problema no está, si bien es cierto, ya se cometió el hecho, ya hay una afectación a este niño, a esta niña, también el problema se configura cuando no hay alguien o no existe una persona, o el Estado no está tampoco para proteger y sancionar a esta persona que lo agredió. Entonces finalmente se crea una indefensión total hacia esta persona, y finalmente lo lleva también posiblemente cuando sea adulto a no creer ni pensar que existe un Estado, alguien que lo pueda proteger, al cual pueda acudir y también de alguna manera ver protegidos esos derechos, ¿no? Entonces es realmente un problema fuerte, global. Ahora, ¿tú eres optimista? ¿Tú crees que esto, digamos, en algún momento va a haber un cambio? ¿Que estamos trabajando y estamos caminando a ello? Yo creo que sí, ¿no? Comentábamos eso también con un compañero de trabajo el fin de semana sobre si realmente estamos progresando o no estamos progresando en nuestra sociedad, no solamente a nivel legislativo, económico, sino que entendemos también progreso, ¿no? Un progreso moral. Yo creo que hemos avanzado mucho, creo que hoy en día los niños y las niñas son concebidas ya como sujetos de derecho, personas que tienen derechos a las cuales tenemos que tomar en consideración, que no son nuestros objetos, ¿no? Ni los tenemos que tener en una repisa o mostrarlos, sino también su rol en la sociedad es sumamente importante, y creo que sí, estamos avanzando bastante a nivel del sistema interamericano, el sistema universal,
Creo que ya se generó una conciencia y creo que espacios como estos donde podemos reflexionar más contribuyen a que esta conciencia se aflore y nos cuestionemos más, ¿no?, en respecto de nuestras acciones, nos miremos también, nos observemos y veamos hasta dónde estamos de repente también nosotros, no solamente limitando los derechos de los niños y las niñas, sino transgrediendo sus derechos. Así es. Ahora, y quería hacerte una última pregunta. A nivel regional, ¿hay países con un alto índice de castigos corporales? Sí. Y, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es más, ha documentado, y hay muchos países donde ni siquiera el castigo corporal es sancionado, y es más, donde todavía este tipo de acciones que comentamos que sí todavía lamentablemente se dan en nuestro país, en estos países son, ¿cómo decirlo?, legitimados por la sociedad y por el mismo Estado, ¿no? Quedan completamente impunes, todavía los niños y las niñas no son concebidos o concebidas como personas, como sujetos de derechos. Entonces sí, todavía tenemos muchos países. Esto es una conciencia, pienso, que se va a hacer a nivel internacional, aunque es un medio paradójico, como decíamos, porque muchos estados ya han suscrito y ratificado la Convención sobre Derechos del Niño, que es una convención que protege específicamente los derechos de los niños y de las niñas, pero igual una cosa son los tratados a veces y las normas, pero si estas no se ven implementadas, la sociedad no exige el cumplimiento de estas, difícilmente vamos a poder realmente lograr que los niños y las niñas vean realizados y respetados sus derechos. Bueno, Jessica, ha sido un gusto tenerte en el programa. Esperemos contar con tu presencia para un próximo programa de bullying, podría ser, sí, como habíamos conversado. Y también tenemos muchas esperanzas en que esta situación cambie y en algún momento se erradique el castigo. Bueno, muchísimas gracias, y ahora vamos a pasar con Percy Taira, el periodista de Salgalú, que nos va a dar la información de la primera infancia. Bien, gracias, Alicia. Pues bien, bienvenidos, amigas y amigos, a esta secuencia de noticias de la primera infancia primero. Pues bien, como dijo Alicia, vamos a dar las noticias más importantes de la última semana. Como se recuerda, el pasado 27, 28 y 29 de septiembre se realizó el primer encuentro interamericano de responsabilidad social y empresaria convocada por la Organización de Estados Americanos, OEA, el Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano, Cerebrum, y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, entre otras organizaciones. Justamente nuestra conductora Alicia Mesa realizó una entrevista a la primera dama de Medellín, Marta Liliana Herrera, quien participó en este encuentro y expuso sobre la experiencia del programa social Buen Comienzo, desarrollado justamente en Colombia. En esta entrevista, la primera dama de Medellín nos cuenta sobre la importancia y trascendencia de este programa destinado a la primera infancia. Vamos a ver el video con la entrevista. Estamos con la primera dama de Medellín, la señora Marta Liliana Herrera, quien tiene a su cargo un programa que ha tenido muchísimo éxito en Colombia, que se llama El Buen Comienzo, programa Buen Comienzo, que ha logrado articular a la empresa privada con el sector público y ha ayudado a muchísimos niños desde el año 2004 hasta la fecha. Cualquier proceso de cerrar brechas de equidad en una ciudad que es muy inequitativa como Medellín pasa por trabajar desde que los niños están en el vientre de la madre, y que implica en alguna medida hacer los mayores esfuerzos, concentrar los mayores esfuerzos en esos primeros años de vida, de modo que posteriormente ellos puedan efectivamente beneficiarse de la educación básica, media y en general de lo que la ciudad tiene para ofrecerles. Allí lo que hicimos fue una gran voluntad política de parte del alcalde, de mi esposo, el liderazgo desde el despacho de la primera dama, la constitución de un equipo técnico y luego la articulación de un conjunto de actores muy importantes de la sociedad en Medellín que estaban ya en el territorio. Los empresarios se han preocupado en la ciudad tradicionalmente por el tema de la primera infancia, y en esa medida lo que logramos desde el municipio y desde el programa fue articular toda esa voluntad alrededor de un programa que hoy ya es robusto, que atiende a casi 102.000 niños de los mayores niveles de vulnerabilidad en la ciudad. La inversión que han tenido a lo largo de estos años es también bastante alta. ¿Cuánto exactamente es lo que se ha invertido?
Bueno, en términos de inversión pública estamos hablando de cerca de 140 millones de dólares para 4 años, y si incorporamos la inversión privada también en el tema, esto llega a cerca de 220 millones de dólares para 4 años. Bueno, es bastante realmente. ¿Cómo fue el haber captado la atención, digamos, de la empresa privada para que los ayude en este tema? Yo creo que lo más importante es que tenemos un objetivo común, y es la ciudad de Medellín y cómo sacarla adelante. Compartimos la importancia de trabajar en primera infancia, y lo que empezamos a hacer fue esencialmente a definir unas metas muy ambiciosas y abrir espacios para que los empresarios pudiesen participar en el desarrollo de esas metas. Es así como ellos participan desde la construcción del sistema de información, nos han cofinanciado la construcción del sistema de información, apoyan todo el proceso de operación de los jardines infantiles de calidad que viste, dando recursos para su funcionamiento a los prestatarios del servicio, que son fundaciones privadas, abriendo espacios también para acompañarnos en toda la construcción de la política pública de primera infancia en la ciudad. En fin, lo que hemos hecho es, desde el sector público, estar poniendo una agenda de temas, discutiéndola con el sector privado y en esa medida involucrándolo a participar en ella. También el jueves 27 de septiembre, Salvador Herencia Carrasco, coordinador del área de estudios y proyectos de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y asesor jurídico de la Comisión Andina de Juristas, presentó en este primer encuentro interamericano de responsabilidad social y empresaria el Infobarómetro de la Primera Infancia, herramienta virtual creada por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia en convenio con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuchemos la presentación de Salvador Herencia Carrasco. En una sola frase podríamos definir el Infobarómetro de la Primera Infancia como una herramienta de comunicación que va a permitir de manera sencilla y actualizada de conocer el estado de la primera infancia de nuestro país. El Infobarómetro no nace como un producto que tuvo como fin responder a tres preguntas concretas. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y quiénes son? Si nosotros no respondemos estas tres preguntas simples, ninguna política de infancia o social va a poder tener los efectos que esperamos. Es decir, si respondemos a estas tres, podemos fácilmente responder el qué hacer. En inversión en infancia hemos identificado 4 rubros prioritarios: población, salud, educación e identidad. Poder saber trabajar con ellos en 3 niveles: nacional, regional, provincial, y les debo decir que a partir de la próxima semana vamos a tener la información de los 1.800 distritos de nuestro país. Las estadísticas y los promedios esconden la realidad. Cuando hablamos de 15%, 17% o 23% de niños que sufren de desnutrición crónica, podría llegar a ser un número básicamente aceptable. Estamos hablando de 753,000 niños que sufren de desnutrición crónica. Más de la mitad de los niños de 3 a 5 años en la provincia de Puno no asisten a servicios escolares entre 3 y 5 años. Uno dice, es bastante, pero si vemos a los números, son solamente 3.400 niños. Entonces la pregunta es posible poner a 3.400 niños en un lapso, para utilizar el término del presidente de la mesa de concertación, durante el largo plazo que significa el mandato de un presidente regional? ¿Es posible poner esos 3.500 niños en colegio? Por supuesto que es posible. Queremos o aspiramos a que los gobiernos regionales, a que los gobiernos provinciales utilicen estos mecanismos para poder monitorear o por lo menos identificar cuáles son las áreas prioritarias en materia en políticas de primera infancia. Cuando pensamos en políticas de primera infancia, no es solamente qué es lo que el Estado puede hacer para nosotros, pero también hay una responsabilidad ciudadana de trabajar conjuntamente. Así como hay alianzas público-privadas para proyectos de infraestructura, ¿por qué no alianzas público-privadas para trabajar en proyectos de políticas públicas y políticas sociales? Ese es un poco el mensaje que trasciende lo que nosotros queremos
queremos hacer. Por último, no se pierda esta semana la actualización de nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia, en la que tendremos una entrevista a Germán Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Éxito de Colombia, en la que nos habla sobre la importancia de la inversión de la empresa privada para impulsar programas de desarrollo de la primera infancia. Y en nuestra columna de opinión tendremos a Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética, quien nos hablará sobre la importancia de la vigilancia ciudadana en las políticas públicas del gobierno. Asimismo, tendremos un reporte especial sobre las nuevas cifras de la encuesta demográfica y de salud familiar en 2011 del primer semestre del año, en la que analizaremos los porcentajes en temas como desnutrición crónica, anemia, mortalidad infantil, entre otros. Bueno, amigos, esto ha sido todo en esta secuencia de noticias. Espero verlos la próxima semana y pasamos de inmediato con Alicia, que nos va a leer los mensajes más importantes, algunos de los mensajes recibidos en la secuencia Tengo un sueño. Adelante, Alicia. Gracias, Yoshi. Bueno, aquí estamos con los mensajes que hemos recibido en la web de Tengo un Sueño. La web en realidad está alojado en inversionenlainfancia.net. Ahí usted puede ingresar a la iniciativa Tengo un Sueño, donde las personas diversas, nos dejan una serie de mensajes sobre sus deseos para los niños menores de 5 años. Tienen que ser máximo 300 caracteres y vamos a leer algunos de los mensajes. Betty Astete dice: contribuir en la mejora de su salud mental en los niños que se encuentren sin la inclusión social y buscar la equidad entre los niños. Ese es el deseo de Betty Astete. Cora desea una hermosa familia y felicidad para todos los niños. Mari Gales nos dice: mi sueño es que los niños en la primera infancia, como mi hijo, tengan un entorno saludable físicamente y también emocionalmente para programar su futura vida de manera clara y sólida, siendo ciudadanos íntegros que contribuyan a la mejora de esta sociedad. Daniel Carhuapoma desea que todos los niños con discapacidad de escasos recursos económicos de los lugares más pobres de Lima o del Perú puedan tener un acceso a bajo costo a tratamientos para que de esta manera puedan llevar una calidad mejor de vida. Y asimismo poder capacitar a todas las futuras mamás en cómo llevar un embarazo ideal y darles información de cómo detectar una señal de alerta. Finalmente, la Casa de Panchita, que es una institución amiga de nosotros, ha venido aquí ya anteriormente, desea que niños y niñas, sobre todo en el interior del país, no ingresen al trabajo en servicio doméstico hasta que culminen la escuela o al menos tengan la edad mínima legal para trabajar. Así no abandonarían la escuela ni serían alejados de sus familiares y amigos, lo cual les produce soledad y las hace vulnerables al abuso y a la explotación. Bueno, estos fueron algunos de los sueños de nuestros amigos para los niños chiquititos de la primera infancia. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Queremos agradecerle, como siempre, a la Fundación Van Leer, a la Fundación Telefónica y a Alterlatina por haber hecho posible este programa. El próximo lunes está de regreso Coti Carrasco con la primera infancia primero, y mañana, para los amigos que no han podido ver o que les ha gustado mucho el programa y quieren volver a verlo, se repite a las 11 de la mañana aquí en www.salgalu.tv y también en inversionenlainfancia.net. Chao.